El día de ayer tuvimos nuestra reunión de matrimonios y esta reunión es mensual y hemos estado hablando acerca de la importancia de la unidad en el matrimonio y hemos hablado acerca de entender el rol del esposo, hemos hablado acerca de entender el rol de la esposa. También el mes pasado hablamos acerca de la importancia de tener una buena comunicación y los principios bíblicos que nos ayudan a poder entender lo que una comunicación debe ser en el contexto del matrimonio. Y el día de ayer nos tocó el tema de las finanzas. Hablamos acerca de la unidad y de un entendimiento bíblico acerca del dinero. Algunos tal vez habremos escuchado que la raíz de todos los males es el dinero. Y ayer estuvimos dándonos cuenta a través de un estudio en la Escritura, como lo estudiamos ahora en la escuela dominical, buscando prestar atención a los detalles, que la Biblia es muy clara y no es el dinero en sí, sino el amor al dinero, lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo ahí en su primera carta en el capítulo 6. Es esto lo que es condenado. Porque el dinero, estudiábamos ayer, se convierte en un espejo para ver lo que hay en nuestro corazón. Es decir, es una herramienta también que puede ser utilizada para poder darnos cuenta aquello que nuestro corazón aprecia y atesora. Por supuesto que se puede convertir en un ídolo. Y no necesitamos ser millonarios o multimillonarios para poder darnos cuenta y enfrentar esta realidad. Todos y cada uno de nosotros, al vivir en un mundo caído y por supuesto en un mundo donde para poder sobrevivir requerimos de este recurso, nos enfrentamos a diversas situaciones donde nos engañan, donde sacan ventaja algunos, donde la corrupción se encuentra en todos los niveles, no solamente en los más altos. Hermanos, aquello que la Biblia condena es el amor al dinero y la búsqueda precisamente desenfrenada por obtenerlo para satisfacer nuestros deseos, que como tú y yo sabemos, realmente son insaciables. Por lo que la palabra avaricia es lo que viene a ser condenada y por supuesto a ser enlistada como un pecado. En la lista de pecados que vemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, y también en la lista de pecados que vemos en Gálatas, en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, vemos que el apóstol Pablo la menciona, la avaricia, como un fruto de la carne, como aquello que debemos hacer morir, aquello que debemos evitar. La avaricia es uno de estos pecados que se presenta en el corazón de cada uno de nosotros, a veces un poco opacado o a lo mejor disfrazado de querer ahorrar. Y bueno, tú y yo sabemos la fama que tenemos aquí en la ciudad con respecto al dinero. A ser muy ahorradores, ¿verdad? La verdad es que los falsos maestros que vemos siendo expuestos en las cartas del Nuevo Testamento tienen a la avaricia como uno de sus puntos insignia, como uno de sus emblemas. ¿Por qué? Porque existe nuevamente ese deseo por tener más, por tener más. La avaricia te lleva a una motivación de obtener aquello que no tienes. Y en la misma manera te hace olvidar de aquello que tienes, porque lo que tienes no es suficiente. Quieres y anhelas más. Y es interesante porque estoy seguro que ninguno de nosotros tomamos una clase sobre la avaricia, sobre cómo ser avaros, ¿verdad? Ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la preparatoria, ni en la universidad, quiero pensar. Me parece que no sería una clase en la que iríamos todos corriendo deseando aprender, porque al menos el nombre es algo que no es atractivo a los ojos de la sociedad. Desafortunadamente, los frutos y por supuesto, la práctica de este pecado es algo que vemos de manera habitual. No solamente en el mundo, sino en muchas ocasiones, aún en aquellos que nos llamamos creyentes. Es como la mala hierba. ¿Recuerdan la semana pasada hablando acerca de la parábola de las tierras, de los campos? Es esta mala hierba que realmente, como los espinos, va creciendo ahí y empieza a ahogar todo intento de que una buena semilla pueda dar su fruto.
La avaricia busca suplir cualquier indicio de gratitud que pueda haber en el corazón por insatisfacción y por deseos de más, más y más. La avaricia nos lleva a cometer errores de los cuales estuvimos hablando el día de ayer, a manejar mal y administrar mal aquello que Dios nos ha encomendado. Porque finalmente todo proviene de Dios, es algo que estudiamos el día de ayer. Y es a Él a quien nosotros le rendiremos cuentas, como siervos y administradores de aquello que Él nos ha dado. Nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros dones, talentos, por supuesto nuestro dinero. Y si no tenemos bien claras las prioridades, podemos caer en muchos excesos y por supuesto errores. Cerramos nuestro corazón a la necesidad de otros. ¿Por qué? Porque nos importa a nosotros. Cerramos nuestro corazón a las necesidades de la iglesia, a las necesidades de nuestra propia familia. Porque en ocasiones lo único que anhelamos es poder ver cómo esa cuenta de banco sigue subiendo. Y así como lo leemos también en los evangelios, estamos precisamente como este hombre que llenaba sus graneros y lo que decidió hacer fue tumbarlos para construir más grandes, sin saber que en su necedad estaba precisamente su penitencia. La avaricia te lleva a desear y mostrar insatisfacción, una falta de contentamiento. Y el día de ayer le comentaba a los hermanos que es el tema que trataremos en esta mañana. A la luz de la Escritura, ¿qué es el contentamiento? Es básicamente una segunda parte de lo que estudiamos el día de ayer junto a los matrimonios. Porque hoy responderemos a 3 interrogantes sobre el contentamiento bíblico que todo cristiano debe practicar. Vamos a dar respuesta a 3 interrogantes sobre el contentamiento bíblico que todo creyente debe practicar. Es decir, si tú estás aquí sentado hoy y afirmas que tu vida ha sido comprada por precio y buscas honrar a tu Señor, el contentamiento debe ser una práctica continua en tu día a día. Primero vamos a responder a ¿qué es? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo obtenemos? ¿Y cómo vivirlo? Podemos decirlo así, 3 cómos. ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo obtenemos? ¿Y cómo es que podemos vivir en contentamiento? Y para esto, por supuesto, vamos a ir a la palabra de Dios. Finalmente, eso es lo que estamos anhelando atesorar en nuestras vidas. Y les animo a que puedan tomar sus Biblias y podamos ir allá a Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 6. Si no traen Biblias, aquí en la entrada tenemos varias. Y les animo a que puedan tenerla ahí con ustedes. Hoy estaremos también mencionando algunos pasajes y estoy seguro que es más práctico, más fácil tener ahí nuestra Biblia y no estar recibiendo las notificaciones de la familia, ¿verdad? Y los planes para hoy en la tarde. Dice la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hoy por la mañana y la semana pasada también en la escuela dominical estuvimos estudiando y hemos estado estudiando, haciendo un análisis de cómo es que debemos estudiar la Biblia. Un recordatorio, un taller, unas sesiones que nos ayudan a poder adentrarnos precisamente a un estudio responsable y diligente de las Escrituras. Y les animo a que, viendo nuestras Biblias en este momento, podamos practicarlo. Porque hay principios muy importantes que debemos de poner en práctica. ¿Y por qué? Porque el versículo 6 comienza precisamente con este contraste, ¿verdad? Pero la piedad, dice la Biblia de las Américas, en efecto, es un medio de gran ganancia. Y uno de los pasos que hemos estado estudiando, que hemos estado repasando en la escuela dominical, es poder apreciar el contexto. Y vean ustedes cómo es que hay un contexto inmediato que nos habla precisamente acerca de la palabra ganancia. Ya estaba mencionada en el versículo anterior.
Vean ahí conmigo cómo en el versículo 5, hablando de quiénes, de hombres falsos que estaban, vean el versículo 3 primero, enseñando una doctrina diferente. No se conforman a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo. No se conforman, vean ahí, a la doctrina que es conforme a la piedad. Que por cierto, ahí está la palabra piedad también, en el contexto inmediato. Vean ahí cómo continúa la descripción de estos falsos. Están envanecidos, nada entienden, tienen un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas, versículo 5, de mente depravada. Ahora prestemos atención al final. Están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Versículo 6. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Pero gran ganancia es la piedad, dice Reina Valera, acompañada de contentamiento. Creo que ahí está bastante claro cuál es el contexto. Hay una realidad con los falsos maestros y el apóstol Pablo está buscando enseñarle a Timoteo y hacerle ver las descripciones de los falsos, de entre los cuales culmina diciendo, estos hombres están buscando obtener ganancia a través precisamente de las verdades que nos enseñó nuestro Señor Jesús, de la piedad, de un temor reverente, de una devoción a Dios. Esa es la definición. Piedad es un término que ahorita vamos a definir, pero está mencionado a lo largo de esta carta. Otra de las herramientas que hemos estado aprendiendo en las mañanas con respecto al estudio de la palabra. La piedad, ellos están haciendo uso de esta para obtener ganancia. Algunos preguntarán, bueno, pero no sabemos realmente qué tipo de ganancia. La verdad es que el versículo 7, el versículo 8, el contexto nos permite observar que esta ganancia está basada en posesiones materiales. Y ese es el contraste que está buscando presentar el apóstol Pablo, diciéndole a Timoteo, hay una gran ganancia. ¿Qué tipo de ganancia es esta? Bueno, precisamente es un contraste con la ganancia que están buscando los falsos. Comercializando, haciendo dinero, buscando obtener posesiones. Los falsos maestros han tomado la piedad como fuente de ganancia. Hermanos, y para poder definir primeramente qué es este contentamiento, tenemos que prestar atención a lo que el apóstol Pablo está buscando presentar aquí. Respondiendo a cómo definir el contentamiento, debemos de prestar atención a que es un contraste con aquello que estos falsos estaban procurando practicar. Los falsos estaban buscando anhelar, buscando obtener estos medios o estos bienes materiales. Eso lo vemos ahí, versículo 7, versículo 6, versículo 8, versículo 9. Esta es una gran ganancia, mayor que la ganancia que estos falsos están obteniendo a través de la piedad, que están buscando satisfacer sus deseos carnales. Hay una mayor ganancia. Vamos a decirlo así, una ganancia que supera en medida. Es esta palabra megas, que está amplificando el sentido de ganancia. Es algo de mucho mayor valor, valor genuino, valor verdadero, a la luz de la eternidad. ¿Cuál es esta piedad? ¿Cuál es esta piedad? Es esta devoción a Dios. Aquello que honra a Dios, aquello que da gloria a Dios. La enseñanza de Jesús de acuerdo a la armonía de los conceptos que vemos en el versículo 3. Las sanas palabras de Jesús. La doctrina que es conforme a la piedad. Dice, si alguno enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de Jesús y a la doctrina que es conforme a la piedad, por eso es que vemos armonizados estos dos conceptos, podemos verlo como si fueran dos líneas, que están apuntando a esta misma verdad, haciéndonos ver que las palabras de nuestro Señor Jesucristo y su enseñanza es esta doctrina, que es conforme a la piedad. Y doctrina es enseñanza, hermanos. Doctrina no es algo malo como en algunos círculos se busca presentar. La doctrina es la enseñanza, el buscar y el procurar, el ser enseñados. ¿Recuerdan la semana pasada la importancia de oír? Lo veíamos desde el inicio ahí en los Proverbios. El recordatorio constante de Salomón a su hijo con respecto a, oye, hijo mío, inclina tu corazón.
Se requiere de una disposición. Y es eso que necesitamos cada uno de nosotros día con día. Porque el orgullo está ahí, atentando, buscando precisamente hacernos creer que nosotros sabemos más. Y eso lo hemos presentado en muchas maneras. El día de ayer, por ejemplo, poníamos algunos ejemplos que nos llevaban a meditar en eso. En un matrimonio, tanto el esposo como la esposa, al venir de contextos diferentes, pueden llegar al matrimonio con ideas sobre las finanzas que no están ancladas en la Escritura. Veíamos ejemplos donde, bueno, el padre o el esposo podría venir diciendo, yo fui criado de esta manera, vacaciones semestrales, mi padre y mi madre trabajaban, yo estaba en guardería o yo estaba al cuidado de los abuelos. Y por otro lado, la esposa podría venir con un ejemplo completamente distinto. Mi padre trabajaba horas extra, mi madre siempre estaba con nosotros, no estuvimos en las mejores escuelas, no pudimos tener vacaciones, pero tuvimos estas... Y llegan dos filosofías, ¿verdad? Dos corrientes, dos enseñanzas diferentes, dos testimonios. Y llegan al matrimonio. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues mírame, yo salí muy bien. Y mira, yo soy el caso de éxito del otro. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Pues un choque, donde efectivamente el orgullo se asoma en ambos lados. Porque lejos de buscar lo que la Biblia enseña con respecto al tema de las finanzas en el matrimonio, buscamos suplantar la autoridad de la Escritura ¿con qué? Con la autoridad de nuestra experiencia, nuestro testimonio, lo que yo viví, lo que yo he visto, lo que yo escuché. Y por eso es que proliferan hoy en los medios digitales tantos expertos precisamente en estos temas de finanzas. Hay mucho ahí. ¿Se recuerdan la semana pasada? Hay mucho que se está escuchando ahí y ustedes y como hijos de Dios y nosotros como creyentes debemos de bajar el volumen a eso. Inclinar nuestro corazón a lo que la Biblia nos enseña. No es la experiencia de los hombres, es lo que la Biblia ha establecido, porque esta es la palabra de Dios. Esta es la que permanece para siempre y por medio de ella es que somos santificados. Como hijos de Dios lo que estamos buscando es parecernos cada día más a Cristo. Y si ese es realmente nuestro anhelo, la única manera de poder lograrlo es a través de la palabra, no de las experiencias, no de los testimonios de las personas. Por lo que aquí, cuando hablamos acerca de una piedad, apunta a una devoción a Dios, a un temor a Dios. Es en el original, en la Septuaginta, es la misma palabra que se utiliza para Proverbios capítulo 1, versículo 7, cuando se nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, el temor al Señor. Un temor reverente, una devoción genuina, un inclinar el corazón, un aprender a que lejos de buscar cualquier otro consejo, tus oídos están atentos a lo que dice la Escritura. ¿Es eso difícil? Suena muy fácil, ¿verdad? Pero ¿es difícil? Claro que lo es. Porque si tú quieres estar al día con lo que está pasando en el mundo, con tus amistades y tener tema de conversación sobre los últimos chismes, pues necesitas subirle el volumen a todo aquello que está contaminando tu corazón. Porque en el momento que tú empiezas a prestar mayor atención a la Escritura y empiezas a darte cuenta cómo tus amigos y amigas, vecinos y familiares necesitan el consejo de la palabra, muchos te van a rechazar. Y no es algo que nosotros deseemos realmente. Generalmente lo que anhelamos es poder ser aceptados. Una devoción a Dios, una piedad genuina, es aquello que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo en el capítulo 4, versículos 7 y 8, que es necesario ejercitar. Él le dice, evita, versículo 7 del capítulo 4, evita las fábulas profanas, disciplínate para la piedad, disciplínate para una devoción genuina a Dios, para una búsqueda continua de servirle, de temerle, porque el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y para la futura. Desgraciadamente, está esa tentación continua de preocuparnos más por cómo nos vemos que realmente por estar cercano al Señor. Y hoy vemos una devoción, hoy vemos prácticamente el gimnasio como una religión para algunos, donde sus prioridades están mal. Y no es porque ir al gimnasio esté mal, o no es porque hacer ejercicio esté mal, lo podemos ver ahí en el contexto, no se trata de eso, hermanos. Es bueno, es saludable. Pero no puede tomar una prioridad, no puede tomar el número uno en tu vida. Porque no aprovecha, como lo vamos a ver en un momento más. Junto con todo lo que podamos obtener en este mundo, todo terminará.
Grande es el misterio de la piedad, también lo menciona en el capítulo 3, versículo 16 de su primera carta ahí a Timoteo. Grande es el misterio de la piedad, lo estudiábamos también en la escuela dominical hace algunas semanas. Hermanos, pero esta piedad, este grande misterio que ha sido revelado, el Verbo hecho carne, Dios encarnado, el camino al Padre abierto, el velo se rasgó y podemos tener entrada al Padre y una esperanza eterna, nuestros pecados perdonados. Esta enseñanza, esta devoción que resulta de un corazón agradecido, dice, es de gran ganancia cuando viene acompañada. Ahora sí, viene acompañada, viene de la mano. ¿Con qué? Con contentamiento. ¿Cómo es que este contentamiento puede expresarse de acuerdo a lo que vemos en la Escritura? Bueno, si lo vemos en un diccionario, podemos aprender que el contentamiento es precisamente lo que estás pensando ahora en tu mente, un estado de estar satisfecho o de decir, tengo suficiente, no necesito más, estoy contento con lo que tengo. De hecho, en el contexto ahí de la carta a los Filipenses del apóstol Pablo, cuando en el capítulo 4 él menciona acerca de este contentamiento que ha aprendido, y por eso es que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto ahí también histórico nos apunta a que ya en ese momento estaban apareciendo estos estoicos, esta filosofía y esta búsqueda del hombre en su conocimiento y sabiduría de poder estar contentos, de tener placer. Y eso lo lograban a través de una indiferencia de todo lo que les rodea. El pensamiento estoico es poder ser ajeno a lo que está pasando alrededor y poder estar buscando la paz consigo mismo, poder estar tranquilo y poder mantenerse al margen. De manera que nada de lo que sucede a su alrededor afecte su vida, su sentido, su corazón, sus sentimientos. Pero eso es muy diferente a lo que vemos en la Escritura cuando se nos habla de un contentamiento bíblico. Y en la vida de Pablo vemos al menos este término utilizado en un par de ocasiones. Y les voy a pedir que vayamos ahí a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12. Este término acerca de el contentamiento, acerca de estar satisfechos o tener suficiente, lo vemos en un par de ocasiones. Y para poder definirlo, tenemos que estudiar lo que la Biblia nos enseña. Vean ahí la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12. En el capítulo 7 podemos darnos cuenta que hay un mensajero de Satanás, dice el apóstol Pablo. Una espina en la carne, un aguijón en la carne que está privándole de enaltecerse. Vean ahí el texto. Esta espina en la carne, este aguijón en la carne, este mensajero de Satanás que está molestando, dice él, abofeteándolo, está ahí para que no sea enaltecido. Y vean ahí cómo en el versículo 8 dice el apóstol Pablo, yo he orado al Señor 3 veces para que lo quite de mí. Pensemos una cosa, hermanos. El apóstol Pablo, tú y yo lo sabemos, a lo largo de su ministerio, había el Señor obrado grandes milagros. ¿Recuerdan? Tan solo algunos ejemplos que vemos en el libro de los Hechos deben de traer a nuestro entendimiento o a nuestra atención ese hecho de preguntarnos, ¿cómo es que Pablo, pudiendo obrar diversos milagros a lo largo de su ministerio, cómo es que él no podría simplemente, en palabras que se utilizan mucho ahora, ¿verdad?, reprender este aguijón, negar este aguijón? Como dicen algunos, atar a Satanás o al aguijón. Interesante, ¿no? Y esto es porque lejos de que se trate de un poder que se utiliza a placer para complacer precisamente las necesidades de los hombres, eran señales y milagros que servían para autenticar el ministerio de Jesús y de los suyos, aquellos que habían estado con él. Ahora vean ahí conmigo el versículo 8. 3 veces ha rogado al Señor para que lo quite. ¿Eso qué quiere decir? Rogar, suplicar, clamar, doblegarse. ¿Y qué es la respuesta de nuestro Dios? Versículo 9. Y Él me ha dicho. ¿Quién le ha dicho? El Señor. Te basta mi gracia. Ahí está la palabra. Es suficiente mi gracia. Esta palabra
que vemos esta raíz de las mismas palabras y variantes o variaciones que vemos de la palabra contentamiento. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice el apóstol Pablo, por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, versículo 10, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Podemos observar ahí que un entendimiento claro del poder estar completos, enteros y tener suficiente con la gracia de Dios te lleva a poder hacer frente a las dificultades y a entender que tienes suficiente. Porque Cristo está contigo. Porque estamos completos en Cristo. Es lo que escribe el apóstol Pablo a los Colosenses. Y aquí el apóstol Pablo, lejos de decir, no, yo voy a negar, voy a rechazar, voy a atar. Nada de eso. Él se humilla y entiende que el Señor tiene un plan para él. Y encuentra fuerza en Dios. Porque su poder, el poder de nuestro Dios, se perfecciona en nuestra debilidad. A veces tienen que llegar momentos muy difíciles en nuestra vida para poder ser realmente llevados y azotados y entender esta realidad en carne propia. Pero no tenemos que estar en la cama de un hospital para poder entender nuestra debilidad, hermanos, y comprender que cada uno de nosotros necesitamos de Él. Necesitamos de su fuerza. Porque lejos de sentirte o creerte muy fuerte, y tal vez en el exterior podrás aparentar mucha fortaleza, fuera y alejado de nuestro Dios, estás muerto en tus delitos y pecados y es necesario un milagro. Y como creyentes, nosotros sabemos que necesitamos de Él. En este contexto, en este primer caso que estamos observando, nos damos cuenta que al enfrentar las dificultades, uno puede encontrar gozo, uno puede, dice ahí, gustosamente me gloriaré, uno puede encontrar fuerza. Porque el Señor nos da lo que necesitamos, de su gracia, la cual es suficiente para poder estar contentos, para poder estar alegres, para poder encontrar esa paz. Y el otro ejemplo lo hemos mencionado sobre todo en la escuela dominical de la semana pasada, lo estaremos estudiando también con las hermanas próximamente, en Filipenses capítulo 4. Ya estudiamos este pasaje que muchas veces es muy mal usado. Y de manera muy breve lo recordaré. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Todo es todo? ¿Puedo yo pecar porque Cristo es quien me fortalece? Parece que entonces todo no es todo, ¿verdad? ¿Cómo podría ir yo en contra de la voluntad de Dios siendo Dios el mismo que me está fortaleciendo para hacer eso? Por supuesto que no. Voy a enojarme con mis hijos porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nadie dice eso. Pero es solamente un ejemplo porque estamos hablando de todo. Y claramente podemos observar que todo no es todo. Y como lo mencionaba el pastor David la semana pasada, no se trata de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso voy a ir a correr un maratón sin entrenar y voy a terminar en 4 horas 30 segundos. Porque todo lo puedo. No es un lugar para sinsentidos. El contexto es claro. ¿Dónde se encuentra el apóstol Pablo? Escribiendo su carta a los filipenses. ¿En un hotel 5 estrellas? No, en la cárcel. Y el contexto es muy claro. Dice, me alegré en el Señor, versículo 10, porque ustedes, los filipenses, han reavivado vuestro cuidado para conmigo. Están ahí apoyándome. Le habían enviado unas dádivas y lo vemos ahí en el contexto. Y dice él, no es que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, otra vez esta palabra, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya lo hemos estudiado también en la serie en Filipenses que tuvimos al inicio hace ya 1 año y medio. Pero el contexto es muy claro. El apóstol Pablo había entendido el contentamiento y él estaba fortalecido, así como lo vemos en 2 Corintios capítulo 12. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es suficiente y él se siente fortalecido para poder enfrentar las situaciones que puedan venir, escasez o abundancia. Hermanos, esta es la gran ganancia, la genuina ganancia de la piedad, aquella que viene acompañada por contentamiento. Es mayor. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay un contraste muy claro. Los falsos quieren obtener más, utilizar la piedad como método de ganancia y viven en una búsqueda insaciable, pareciendo o anhelando querer llevarse cosas de este mundo al morir.
El contentamiento que vemos en la Escritura te permite tener paz, te permite tener seguridad, te permite tener gozo, fortaleza, porque descansas al saber que tienes todo lo necesario, pues te encuentras en las manos de tu Salvador. Esto, por supuesto, no te exime de tus responsabilidades. Lo veíamos el día de ayer. Trabajar, ser un buen siervo, un mayordomo, no mostrar la pereza. La pereza también está condenada en la Escritura. Pero el contentamiento te lleva a entender y diagnosticar realmente si estás viviendo así como lo instruye la Escritura, en el caso de cada uno de nosotros, si es que somos creyentes. Vivimos gozosos, vivimos agradeciendo la gracia de nuestro Dios al enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Somos capaces de poder ir con un hermano o una hermana y contarle, abrir nuestro corazón y pedir que por favor oren por nosotros. ¿Sabe alguno más de los presentes en la congregación por lo que estás atravesando? ¿Has permitido abrir tu corazón para poder recibir ese apoyo de otros? ¿Has buscado tú, has tomado el primer paso para poder involucrarte en la vida de otros de manera que puedas estar orando por otros y la misma vez también que otros estén orando contigo? Porque la vida de la iglesia finalmente es esta oportunidad de que como mismo cuerpo podamos nosotros vivir en un contentamiento continuo, siendo recordados de que todo lo que tenemos es por pura gracia de Dios y de que nos necesitamos unos a otros. Necesitamos ser recordados de esto, pero lo más cómodo es venir, entrar, terminar, salirte. No hablar con nadie. Sentirte la víctima o el ofendido. Empezar a mostrar falta de contentamiento. ¿Por qué? Porque se asoma la queja. Hermanos, la falta de contentamiento no se asoma solamente en el tema financiero, sino cuando las cosas finalmente no se hacen como yo quiero. Cuando las cosas no se dan de la manera que yo deseo. Y desafortunadamente todo eso atenta con un corazón agradecido. Pero vamos a hablar un poco más de eso más adelante. ¿Cómo lo obtenemos? Ya lo definimos, ya entendimos que hay una paz genuina, que hay una seguridad, que hay un gozo genuino. Para aquellos que descansan al saber que tenemos todo lo necesario y que hay alguien que está en control. Y cuando somos débiles encontramos fortaleza porque su gracia es suficiente, porque estamos completos en Cristo. El problema viene cuando nosotros, como creación de Dios, como criaturas, pensamos que no tenemos lo suficiente. Y le decimos a Dios, Dios, tu gracia, la verdad, no es suficiente. Qué pena, pero yo voy a buscar algo que realmente llene aquello que necesito. Qué orgullo, qué ignorantes, qué necios. ¿Cómo es que podemos obtenerlo? Un puritano, Jeremiah Burroughs, que por cierto hay un libro del contentamiento cristiano que está en la mesa de los libros que deberían obtener si tienen la oportunidad. Pero él define el contentamiento cristiano como una actitud interna, como una actitud dulce, apacible, que de manera libre se somete y se deleita en la sabiduría de Dios. Se deleita y se somete en la sabiduría de Dios. En aquello que tú y yo no podemos controlar, el creyente encuentra satisfacción y contentamiento. En aquello que te desespera porque la gente no hace las cosas como tú quieres, el creyente encuentra contentamiento en los planes de Dios porque Dios lo está permitiendo con un propósito. Sí, hay alguien que maneja mejor las cosas que tú, mucho mejor, y es Dios. Hay alguien más sabio que tú, es Dios. Hay alguien que planea mejor las cosas que tú. Y a través de su palabra nos imparte sabiduría. Nos imparte de su sabiduría. Pero lo más fácil es nosotros querer poner por encima de la palabra de Dios nuestra experiencia, nuestro testimonio. Hermanos, ¿cómo poder obtener esto? Primeramente nos dice el autor una actitud interna, una disciplina. Y la verdad es que el autor, este puritano, Burroughs, lo menciona de una manera muy, muy bíblica. Porque si tú prestaste atención a la lectura, no quise detenerme ahí hace un momento, pero en Filipenses capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pablo dice, sé vivir en pobreza y en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre.
y de tener abundancia como de sufrir necesidad. Dice el apóstol Pablo, he aprendido. Para aprender hay que sentarse en un salón de clases. Para aprender hay que cerrar la boca o abrirla para preguntar dudas honestas. Para aprender hay que ser enseñados. Para aprender hay que reconocer que no sabemos todo. Es una disciplina. Es una disciplina continua. Y como lo vimos la semana pasada y lo continuamos viendo en la escuela dominical, solamente en la palabra de Dios, que es inspirada por Él, podremos encontrar realmente sabiduría. Y si tú no tienes un deseo de poder profundizar en la palabra, es necesario que puedas empezar a examinar tu corazón. Porque Dios ha hablado, ese Dios que tú profesas amar, ese Dios quien tú profesas decir que todo por Él, bueno, Él ha hablado. Y lo ha hecho a través de su palabra. Y si tú no tienes ni siquiera la oportunidad ni el deseo de abrirla y estudiarla, debes de evaluar realmente si tus palabras y tu corazón están en el lugar correcto. Porque si eres un hombre muy ocupado, persiguiendo la chuleta, dicen algunos, ¿verdad? En esta ruleta o en esta búsqueda insaciable, así como el ratoncito, estás ahí todos los días. Cuando tenga más tiempo, hoy tuve mucho trabajo. Dicen, ni siquiera tuve tiempo para comer. Ay, no, qué bárbaro. Esta persona, pues dicen algunos, no tuvo tiempo para nada. ¿Sabes? El hermano John Piper dice que uno de los propósitos de los celulares es precisamente evidenciar allá cuando estemos frente al Señor que sí tuvimos tiempo. Que sí tuvimos tiempo. Pero lo más cómodo, pues es estar frente a esas pantallas. Realmente la excusa parece ser que los celulares han venido a evidenciarla, de que no estábamos tan ocupados como creíamos. Simplemente que no tenemos el deseo de poder profundizar en la palabra. Hay una falta de contentamiento porque nosotros mismos no estamos dispuestos a disciplinarnos, buscando precisamente situarnos ante la autoridad de la palabra. Y otro de los siguientes puntos que veíamos en la definición de Burroughs no solo es una actitud interna, dulce y apacible, sino aquella que se somete a la voluntad de Dios, se somete y deleita. Hermanos, Él dice el salmista en el Salmo 115, versículo 3, Él está en los cielos, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Él es que ha hecho todo lo que quiso. Su soberanía está por encima de nuestro entendimiento, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11:36. La pregunta es, ¿nosotros entendemos su soberanía o continuamos luchando contra su soberanía? Porque el cristiano se somete, y no solo se somete, hermano, se deleita porque puede descansar en que su futuro está en mejores manos. Y no porque estemos con una aseguradora de tal o cual, ¿verdad? Sino porque estamos en las manos de nuestro Dios, el cual tiene control de todo. El cual no miente, Él es fiel. ¿Por qué te afanas? Si estamos en las manos de Él. Un contentamiento genuino implica una disciplina, esa actitud interna, esa búsqueda continua, sin queja, entendiendo y aprendiendo la voluntad de Dios a través de su palabra, la cual nos enseña que Él es soberano y tiene control absoluto de todo. Hermanos, si finalmente reconoce su sabiduría, nos sometemos, nos deleitamos en su sabiduría, porque Él tiene mejores ideas que tú, porque sus planes permanecen, porque Él es santo, Él es bueno y Él es amoroso y Él ha prometido que todo aquello que suceda para sus hijos obrará para bien. Pero para sus hijos, para aquellos que le aman genuinamente. Sus pensamientos son más altos, sus caminos son más altos. Dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, amén. Pero ese poder viene porque está en Cristo. Y es para poder obrar aquello que está y forma parte de su perfecta voluntad. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Se trata de su gracia que nos sostiene en la adversidad. Se trata de una vida continua, de humillarnos, dice el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 5. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y sabemos cuándo sucederá eso. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Pero el hombre en su orgullo, no, yo voy a seguir adelante. Y echas la ansiedad sobre ti. Eres un desastre. Sin Dios. Eres un necio. Y eso es lo que la palabra de Dios nos expone. Por eso es que no queremos abrirla. Porque queremos más bien escuchar, no, wow, ¿cómo estás logrando todo eso? Qué fuerte eres. Oh, cómo quisiera ser como tú. Qué disciplinado. Cuánto esfuerzo. Vas a salir adelante. El que persevera alcanza. No buscas humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Quieres salir adelante en tus propios medios y por lo tanto eres un necio. Él es el que tiene cuidado de nosotros y como creyentes nosotros debemos buscar esa humillación ante la autoridad de su palabra y buscar su perfecta voluntad, sabiduría a través de estudiar su palabra. Por nada estéis afanosos, por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4, versículos 6 y 7. ¿Cómo? En toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, ¿cómo obtenemos este contentamiento? Es una disciplina interna, es un deleite en la voluntad de Dios, es en reconocer su soberanía y su control y es en un someternos a su palabra, humillarnos, echar nuestra ansiedad sobre Él. Y nos dice el apóstol Pablo, orar. Pero tampoco queremos eso, ¿verdad? Tampoco tenemos tiempo. Tampoco tenemos tiempo. Qué necios somos cuando es Dios quien tiene y ve absolutamente todo. Él ve el tiempo que estamos pasando frente a la computadora, Él ve el tiempo que estamos pasando frente al celular. Es más, Él sabe lo que estamos viendo. No solo eso, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe aquello que nos preocupa. Él sabe exactamente todo lo que está pasando por nuestra mente en cada minuto de nuestra vida. Y si eso no trae un temor reverente y una búsqueda realmente por someter y llevar todo pensamiento cautivo a Él, debemos examinar nuestro corazón. Hermanos, la falta de contentamiento también se ve de una manera muy clara y evidente al nosotros estar siendo envueltos por el pecado. Porque si somos creyentes, la palabra de Dios nos enseña que estamos completos en Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? No necesitas nada más. Te basta mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad, le dice nuestro Dios al apóstol Pablo. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando tú y yo estamos allá afuera, o aún aquí mismo, con nuestro celular buscando coquetear con el pecado, caminar por esa línea, estamos nosotros afirmando que necesitamos algo, que nuestro corazón está deseando algo. Hay una falta de contentamiento, hay una falta de gratitud. En nuestra necedad pensamos que nos hace falta algo y estamos buscando y anhelando caer en pecado, que puede ser el chisme, la lascivia, la lujuria, la avaricia. Queremos estar ahí porque no estamos completos. Porque el pecado busca nublar nuestros sentidos y nos quiere hacer pensar que no estamos completos, cuando la Biblia afirma todo lo contrario. Y la Biblia afirma que precisamente vamos a nosotros poder comprender esto a medida que estamos siendo humillados, conforme llega la ansiedad, a medida que nosotros estamos viniendo delante de Él con oración y con ruego. Pero, ¿cuánto tiempo estamos dedicando a esto? Hermanos, la falta de contentamiento nos lleva a envanecernos. Y otra vez, no solo se manifiesta en el sentido de los bienes materiales, sino también en todas las áreas, donde chismeamos, donde mostramos descontento. Cuando salimos de aquí, no me saludó esa persona, mira, no me dijo nada. Cuando tenemos en el trabajo, en la escuela, otra vez comentarios en contra de todos, no estás de acuerdo con tu trabajo, te niegas a trabajar, te niegas a utilizar el tiempo de la empresa y los recursos de la empresa para poder precisamente hacer uso de ellos para el bien de la empresa, buscas buscar tu propio beneficio, estás en descontento y manifiestas eso a través de actitudes infantiles. Todo eso deshonra a Dios. Él es quien ha dado el trabajo que tienes. Él es quien permite que estés en la familia donde estás. Él es quien te ha guiado, ha permitido que tú puedas estar casado con tu cónyuge. Él no se equivoca. El que se equivoca, los que nos equivocamos somos nosotros. Así que si piensas que hay algún error ahí, más bien debes de ajustar bien tu graduación, ¿verdad?
en tu visión. Y eso lo hacemos a través de la palabra. Finalmente, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivir este contentamiento? Sabemos que se aprende. Sabemos que el contentamiento no es autosuficiencia, sino que se logra solamente cuando estamos en Cristo, porque en Él estamos completos y porque el apóstol Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo, porque es de Él quien proviene la fuerza para poder seguir y el agradecimiento para poder continuar y saber que cada minuto que estamos en esta tierra vale y es importante y nosotros debemos ser buenos servidores. Por lo tanto, la manera de vivir este contentamiento es abrazando las verdades de la Escritura. No sé si tú has meditado en esto, ayer lo comentábamos, pero Job capítulo 1, por cuestiones de tiempo no vamos a poder ir ahí, pero es bendecido en gran manera Job. Y la descripción de su ganancia y de su riqueza está ahí en el capítulo 1. Hermanos, y todo esto se viene abajo, desaparece por completo. ¿Y sabes cuál es la respuesta de Job ahí en el capítulo 1? Postrarse y adorar. Y poder afirmar esas famosas palabras que seguro más de alguno de los presentes la recuerda. Y es, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Qué injusto es Dios? Bendito sea el nombre de Yahweh, del Señor. Desnudo salí del vientre de mi madre y voy a volver desnudo. Pero Él no cambia, Él es bueno y Él es bendito. Abrazar estas verdades de la Escritura, abrazar las verdades de la Escritura que todo obra para nuestro bien, abrazar las verdades de la Escritura que nos indican que nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba, donde debemos estar haciendo tesoros en el cielo, donde no se corrompe nada, dice nuestro Señor Jesús, donde entendemos que no nos vamos a poder llevar nada, hermano. Algo tan obvio y tan claro, pero a veces tan difícil de recordarlo. Él no nos deja. Hebreos capítulo 3, versículo 5. Somos llamados a estar contentos porque sabemos que Él no nos deja. Al contrario, nuestro Señor Jesús afirma y nos enseña que Él tiene cuidado de todas las cosas. Y nosotros, lejos de buscar afanarnos, somos llamados a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero en nuestra sabiduría nosotros decimos, no. Yo tengo que trabajar y tengo que tener ese carro y tengo que tener esa casa y tengo que esforzarme para lograr mis metas porque yo para eso nací, soy de Monterrey y mi apellido lo vale y tengo que salir adelante y voy a emprender y voy a demostrarle a todos que yo soy mejor que todos mis padres y abuelos y esto va a salir adelante y la casa de mis sueños la voy a construir, voy a tener. Y no es así. Nuestro carácter debe ser sin avaricia, dice Hebreos 13:5, contentos con lo que tenemos, porque Él es quien nos ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. No temeré lo que pueda hacer el hombre. El salmista lo entendía muy bien y él decía, Salmo 31:15, en tus manos están mis tiempos. Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él va a cumplir su propósito en ti. Su propósito, ¿qué crees? Es mejor del que tú tienes pensado. Busquemos primeramente su reino. ¿Queremos vivir en contentamiento? Aprendamos a depender de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero también está el otro lado de la moneda, hermanos, y no podemos negarlo. Somos llamados a luchar. Tenemos un enemigo y nuestro enemigo está en casa. Y no es nuestra esposa, es nuestra carne. Nuestra carne. O nuestro esposo. O los solteros no canten victoria. No. Nuestra carne, nuestro propio placer, lo que anhela tu corazón. ¿Por qué? Porque la envidia y el afán están ahí presentes y somos llamados a no estar afanosos, sino venir delante de Dios con oración y ruego.
Porque somos llamados, si tú prestaste atención ahí en 1 Timoteo capítulo 6, vas a poder observar que las palabras del apóstol Pablo con respecto a la riqueza también son muy claras, son muy evidentes allá a partir del versículo 6 y 7, lo leíamos al inicio. Porque nada hemos traído al mundo. Hay una razón por la cual este contentamiento, esta piedad es de gran ganancia, pero por supuesto espiritual, no material. Hermanos, porque nada hemos traído, nada nos vamos a poder llevar. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso podemos estar contentos. Otra vez, esto no es un llamado a la ociosidad, ni a la pereza, ni a cruzar los brazos y esperar que el gobierno te mantenga. No. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser diligentes, buenos trabajadores, siervos, ejemplo en lo que podamos. Pero, nuevamente, estando en la posición que estemos, siempre habrá o siempre podrá brotar ese descontento en tu corazón y nosotros somos llamados a mantenernos firmes, entendiendo que no podemos estar buscando afanarnos por aquello que no tenemos. Y tener esa ambición siempre, más. La murmuración. Estamos haciendo morir lo terrenal en nosotros, Colosenses 3:5. Estamos haciendo morir el afán, el amor al dinero, el orgullo, la falta de contentamiento, la necedad, la ambición, la murmuración. Porque tú te juntas con tus amigos o con tus amigas y rápidamente pueden empezar a escucharse las frases como, no me quejo, solamente me estoy desahogando. Bueno, si lo que vas a hablar no va a edificar, bueno, la Biblia nos enseña, vas a desahogarte, hazlo con el Señor, en oración, en lo privado, sin que no haya otras personas ahí, pues buscándote sobar la espalda, ¿verdad? Y haciéndote sentir la víctima. Dios me ha abandonado, dicen algunos. Él no te abandona. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a la lectura, a la oración? Tú no sabes lo que yo estoy pasando. Todo ese tipo de murmuraciones que escuchamos. Sí, posiblemente no, pero Dios sí. Y nada de lo que sucede está fuera de su control. La pregunta está en cómo vas a responder tú ante esa dificultad. Como el apóstol Pablo, encontrando fortaleza en la sabiduría divina o en tus propias fuerzas. No merezco que me pase esto. No, merecemos algo mucho peor y es el infierno. Pero por pura gracia y misericordia de Dios hoy estamos con vida. Y si tenemos oídos para oír, prestemos atención a lo que la Escritura nos dice. Hermanos, de la abundancia del corazón habla la boca. Si no tenemos nada bueno que decir, no lo tenemos que decir. Proverbios capítulo 10, versículo 19. Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta el pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta el pecado. Ya lo definimos, ya vimos cómo obtenerlo y es solamente ante un sometimiento a la palabra, cómo vivirlo, haciendo morir lo terrenal, poniendo nuestros ojos en las cosas de arriba. Hermanos, no hay suerte, no hay karma, hay un propósito en todo, hay un plan en todo, hay una intención del Todopoderoso, del Omnipotente Dios detrás de todo lo que sucede. Cuida tu actitud, cuida tus palabras, que no muestren queja, descontento. Todo esto que sucede, las pruebas y las dificultades tienen un propósito para el creyente. Eso lo vemos ahí en 2 Corintios capítulo 4, lo vemos ahí en Santiago capítulo 1. El apóstol Pedro también habla acerca de esto. Hemos definido bíblicamente el contentamiento. Hemos visto cómo es que podemos obtenerlo y solamente en Cristo, cuando estamos en Él, completos en Él. Hemos visto cómo practicarlo, haciendo morir lo terrenal y, pues por supuesto, practicando aquello que le honra a Él. La pregunta para ti hoy es, bueno, ¿cómo estás viviendo? ¿La ansiedad te consume? ¿No puedes dormir? ¿El descontento? ¿El estar hablando siempre a espaldas, quejándote de todo? Porque si es así, te tengo noticias. La Biblia diagnostica tu problema. En Isaías 48, 22 e Isaías 57, 20 se nos dice que no hay paz para los malos. Los impíos son como el mar en tempestad, Isaías 57, 20. No puede estarse quieto. Sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los impíos. Tu problema es que estás viviendo de manera necia
y muy posiblemente encontrando satisfacción momentánea en tus pecados. Esos son los que no conocen a Dios. Para el impío no hay paz. Nunca podrá encontrar el contentamiento. Nunca podrá vivir de manera contenta, dependiendo enteramente de lo que Dios provee. Nunca, porque siempre habrá ese deseo de más, 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 más. Pero para el cristiano, sabe que el contentamiento no es un masoquismo, no es fatalismo, no es tomar un látigo y empezar a pegarse en la espalda y decir, esto es lo que yo merezco, esto es lo que yo voy a vivir, es mi pena, es mi penitencia, aquí voy a estar viviendo así, comiendo un chicharito todos los días y 2 arrocitos. No, 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 no. Es encontrar deleite en la sabiduría de Dios, la cual nos instruye a trabajar, pero tener nuestras prioridades en orden. Entender que lo que Dios nos ha dado es para ser diligentes, para hacer testimonio a otros, para honrarle a Él, para servir en la congregación, para invertir tiempo en otros, para poder vivir agradecido con Él, porque Él no se equivoca y en su palabra nos ha dado la instrucción para saber cómo vivir. Nada, nada satisface fuera de Dios. Y si eres hijo de Dios, recuerda que estamos completos en Cristo. Descansa en su perfecta voluntad. Continúa tomando tu cruz. Continúa caminando, siguiendo sus pasos, buscando honrarle, porque nuestro galardón está en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Dejemos ya el buscar, encontrar satisfacción y contentamiento en lo que este mundo pueda ofrecer.